Doble cadena de mando. Estados Unidos está aliado con el cártel de los soles. Soberanía en suspenso. Venezuela, el nuevo protectorado del Caribe. Reconstrucción sin balance. Millones de dólares llegan. Las cuentas, no. Les contamos. En medio de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país, renovamos nuestro compromiso de acompañarlos con información verificada, con responsabilidad y esperanza. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 20 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Estados Unidos mantiene la misma postura. El Cártel de los Soles sigue siendo una organización terrorista, pero en la práctica, la transición venezolana depende de una estructura de poder donde varios de esos nombres siguen tomando decisiones. Quique Frías nos cuenta más. Por intermedio de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dejó claro que el denominado Cártel de los Soles, ubicado en Venezuela, sigue dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. La administración de Trump ha designado a 20 grupos peligrosos en nuestro hemisferio como organizaciones terroristas y extranjeras, y terroristas globales especialmente designados. Pero al mismo tiempo, el gobierno estadounidense genera una contradicción. Dice tener relaciones fantásticas con el actual gobierno encargado, presidido por Delcy Rodríguez. They've been great. The people from Venezuela, the leadership has been fantastic, and we're working with them. And it's just it's being properly run. They have oil. They have so much oil. Washington es consciente del riesgo que implica tutelar una transición democrática con una organización terrorista al mando del Estado venezolano. El fantasma del fracaso de Irak aún vive en los pasillos de la Casa Blanca y es justamente esa la razón por la cual prefirieron quirúrgicamente remover a una de las cabezas del cartel de los soles para evitar un caos mayor que les impidiera lograr sus tres grandes objetivos: frenar el masivo flujo migratorio en la región, frenar el flujo de drogas que salía de Venezuela, que se había transformado en un santuario del crimen organizado, y por último, recuperar un aliado energético de las manos de China y Rusia. Si bien la propia Delcy no aparece acusada por estar dentro del Cártel de los Soles, mantiene en la estructura de poder a nombres como el de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, considerado el zar de la represión y quien tiene el monopolio de las fuerzas de seguridad en el país. La encargada presidencial, además, no duda en afirmar que es su hombre de confianza. Diosdado Cabello es una persona, primero, fundamental de este proceso de cambio y es un camino que emprendemos juntos y seguiremos llevando adelante juntos. Por Cabello en Estados Unidos hay una recompensa de $25 millones. A pesar de esto, funcionarios estadounidenses han sostenido reuniones con él, más frecuentes por la tragedia derivada de los terremotos del pasado 24 de junio. También permanece en la estructura de poder Vladimir Padrino López, antes ministro de Defensa, leal a Nicolás Maduro y al fil militar, pero ahora en la cartera de Agricultura. Las recompensas en sus cabezas, la de estos líderes políticos hoy del chavismo, tienen una doble función. Uno, demostrar que Estados Unidos prioriza sus intereses, America First, su lema de campaña, antes que cualquier otra cosa. Y dos, una suerte de recordatorio de su destino si no colaboran, como lo fue el caso de Nicolás Maduro. El Cártel de los Soles, designado así por fiscales estadounidenses, es señalado de ser una presunta red liderada por altos mandos venezolanos vinculados al narcotráfico y venta de armas. Washington fue cercando esa estructura durante años con sanciones, recompensas y acusaciones federales. El punto culminante fue la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero e iniciando para Venezuela un proceso de transición hacia la democracia. Pero ahora, ¿qué riesgo existe para la transición en Venezuela cuando se negocia con las mismas personas acusadas de estos graves delitos? Como analista de riesgo político, siempre recalco que cada riesgo trae consigo una oportunidad. Y en este caso, Washington vio la ventana perfecta para poder ordenar su hemisferio frente al reacomodo geopolítico actual. Por eso, aunque riesgoso, han decidido guiar la misma estructura del cartel hacia su propia destrucción. El debate se amplía con una tesis, que la administración Trump busca una transición a la estadounidense en Venezuela. Dentro del país ya se escuchan voces opositoras con desconfianza al respecto. Henry Ramos Ayud, secretario general del movimiento político Acción Democrática,
considera que la actual fórmula solamente beneficia al país norteamericano. Ellos están pensando en sus intereses económicos y por eso van a mantener el régimen ilegítimo en el poder por un tiempo que no va a ser muy extenso. Pero creo que tras la tragedia de los dos terremotos, Washington se dio cuenta que debía involucrar a los sectores de la oposición para ir llenando el vacío, institucionalizándolo, mientras iba destruyendo el viejo sistema chavista. Estados Unidos dice querer un cambio profundo, pero la congruencia de sus acciones determinará el éxito de sus objetivos en Venezuela. Queda ver si desmonta al llamado Cártel de los Soles o lo hace una parte silenciosa del nuevo país. Reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Su voz es muy importante para nosotros. En la nueva Venezuela tutelada por Estados Unidos, la línea entre adversarios y aliados parece cada vez más difusa. Pero ¿cuál es tu percepción? ¿Se está administrando una verdadera transición o una coexistencia? Escribe tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Te leemos en la emisión estelar. Venezuela lamentablemente comienza a salir de la fase de rescate tras los terremotos del pasado 24 de junio, pero el operativo de seguridad no retrocede. Más de 30.000 efectivos continúan desplegados en un país donde la reconstrucción y el control territorial parecen avanzar al mismo tiempo. María José Prado con el reporte. El operativo de despliegue de Fuerzas Armadas en Venezuela por motivos de la contingencia por los terremotos reúne a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otros organismos de seguridad como la PNB, el 6CPC y las policías regionales, que según el reporte dado por Jorge Rodríguez, en totalidad cuenta con 31.837 efectivos habilitados para la emergencia. Pero en calles, urbanizaciones y sectores populares también ha sido reportada la presencia de organismos de inteligencia como el SEBIN, la DGCIM y el CONAS, muchos de ellos con armas largas y el rostro cubierto, instalados en puntos de control y zonas de vigilancia que van mucho más allá de las labores de rescate y asistencia humanitaria. Entonces, una fuerza armada que pudiese responder bien equipada, bien preparada, bien adiestrada, pues dejó de funcionar durante todos estos años de la Revolución Bolivariana. Voy a ponerle un ejemplo. Anteriormente existió la 61 Brigada de Ingenieros, general de brigada Agustín Codazzi. Esa brigada de ingenieros era lo que anteriormente se conocía como regimiento de ingenieros y era clave para cualquier actuación donde la Fuerza Armada necesitara de un grupo altamente preparado y especializado. Eso ya no existe. La mayor concentración de funcionarios se observa en sectores cercanos a la llamada Zona Cero, donde colapsaron edificios en Altamira y Los Palos Grandes, en el municipio Chacao. También se reporta un aumento de controles en municipios como Baruta y El Hatillo, históricamente escenarios de protestas contra el gobierno. Observadores en campo aseguran que esa presencia también se ha extendido a barriadas populares, donde predominan alcabalas y patrullajes permanentes. Todo ocurriendo en un contexto marcado por reclamos de ciudadanos, por la lentitud de la respuesta oficial y por las denuncias por parte de los organismos como la SNTP, por las restricciones impuestas a periodistas durante la cobertura de la emergencia. Y muchos militares y policías, en testimonios directos que hemos recibido, se dedicaron primero a rescatar a sus compañeros, a rescatar a gente de las fuerzas policiales y militares que quedaron sepultadas en los sitios, o en su efecto, muchos sitios fueron custodiados, sitios donde vivían funcionarios militares y policiales, fueron custodiados por las fuerzas policiales y militares del país para resguardar bienes. Entre esos, la gente utiliza en Venezuela el término caleta, que es decir, como sitios donde guardaban dinero o donde podían guardar incluso oro, lingotes de oro, y esos sitios sí fueron protegidos. Son los sitios donde sí hizo presencia muchos militares para custodiar esas áreas. Los desastres naturales exigen presencia institucional. Lo que hoy genera preocupación es el perfil del despliegue en un país bajo un estado de emergencia emitido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el 24 de junio según el decreto 5.364. La seguridad sigue siendo una obligación del Estado, pero esa obligación también debe ejercerse con proporcionalidad, transparencia y respeto a los derechos ciudadanos. 6 meses después de la caída de Nicolás Maduro, el debate ya no es quién gobierna Venezuela.
Ahora la discusión gira en torno a qué tipo de Estado están haciendo. Entre los modelos que se están analizando surge uno casi desconocido en América Latina, el de las Islas Marshall. Los detalles con Juliana Palmar. Tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio del despliegue de 3.000 funcionarios militares estadounidenses para apoyar la administración del Estado venezolano, comienza a tomar fuerza el debate sobre cuál podría ser el modelo de transición. Más allá de un cambio de gobierno, la discusión apunta a la estructura política y de seguridad que podría adoptar el país en los próximos meses. El modelo de las Islas Marshall y lo que ha sido su relacionamiento con Estados Unidos, al irnos a un contexto histórico muy corto. Esto no hablamos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos administró las Islas Marshall como parte del territorio en lo que llamaríamos un fideicomiso de las islas del Pacífico bajo el modelo de Naciones Unidas. En este sentido, se convirtieron en un Estado soberano en libre asociación con la potencia del norte, y hoy en día tienen presidente, tienen Congreso, tienen Constitución, son un Estado soberano, pero Estados Unidos sigue teniendo un par de responsabilidades interesantes. La primera es el tema de la defensa y la seguridad, y lo segundo es que proporciona un importante apoyo financiero y técnico. Uno de los referentes que surge en el análisis internacional es el de las Islas Marshall, una república soberana que mantiene acuerdo de libre asociación con Estados Unidos. Bajo este esquema, Washington garantiza su defensa, opera instalaciones militares y tiene derechos estratégicos sobre el espacio aéreo y marítimo, mientras el país conserva su constitución, su gobierno, sus elecciones y su soberanía. Porque hay unas enormes diferencias. Uno, porque si hablamos de población, las Islas Marshall hablamos de cerca de 40.000 habitantes frente a Venezuela, un país de 28 millones. Los recursos es algo fundamental en ese aspecto, por supuesto, porque Venezuela posee, ya sabemos, las mayores reservas probadas de petróleo, tiene enormes reservas de gas, tiene oro, coltán, y eso convierte a Venezuela en un esquema de administración internacional en un asunto de enorme sensibilidad geopolítica. Recordemos que Venezuela ha sido una potencia regional. Eso es algo también muy importante porque ha sido fundador de la OPEP, es un actor y ha sido un actor clave en Sudamérica. Venezuela, sin embargo, presenta un escenario mucho más complejo. Su ubicación como puerta de entrada al Mar Caribe, sus reservas petroleras, minerales críticos y su importancia geopolítica podrían hacer viable un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, algunos analistas también han planteado la posibilidad de una junta de gobierno o un cogobierno temporal que administre la transición hasta la celebración de elecciones. Pero geopolíticamente le es muy viable porque ya sabemos que aquí, digamos, un tiempo importante los chinos, los rusos habían tenido un nivel de injerencia bastante fuerte, y China, sabemos, ha sido uno de los principales prestatarios de Venezuela con más de 30.000 millones de dólares. Entonces, para ellos es muy importante, y para nadie es un secreto que en el fondo de lo que más le importa a Estados Unidos son los recursos minero-energéticos. Por ahora, ningún modelo ha sido anunciado oficialmente. Lo que comienza a definirse es el debate sobre cómo garantizar la estabilidad del país, la seguridad de sus fronteras, la reconstrucción institucional y la recuperación económica. La experiencia internacional muestra que existen distintas fórmulas para acompañar una transición, pero su aplicación depende de los acuerdos políticos, del marco jurídico y de la voluntad de las partes involucradas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La reconstrucción de Venezuela ya moviliza cientos de millones de dólares en ayuda internacional. Sin embargo, mientras crecen los recursos, sigue pendiente una interrogante súper importante que definirá la confianza en todo el proceso. ¿Quién explica cómo se administra ese dinero? Juan Gutiérrez Gamba nos amplía esta información. A más de 3 semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la ayuda internacional ofrecida al país ya supera los 780 millones de dólares. Así lo confirma un registro elaborado por la ONG Transparencia Venezuela, con base en datos públicos de 43 países y 69 organizaciones que han enviado recursos tras la tragedia que dejó más de 5.000 muertos y casi 18.000 personas sin vivienda. Estados Unidos es el principal donante, con 386 millones de dólares destinados a rescate, ayuda médica y logística,
canalizados a través de Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe contrató el acompañamiento de firmas líderes de reconocimiento internacional en materia de control, auditoría y supervisión independiente para garantizar una gestión transparente. Es terriblemente peligroso que el Estado maneje esa situación de esa forma, sobre todo por su oscurantismo, su opacidad y la vocación de corrupción extrema que ha mostrado en los últimos 20, 25 años, que hace que casi todos los venezolanos piensen que el dinero que ellos puedan recibir se va a malgastar. Experiencias recientes en países como Haití, Nepal y Turquía muestran que la cantidad de dinero disponible es importante, pero también lo son la transparencia, la coordinación institucional y la supervisión de los recursos para que la ayuda llegue efectivamente a las comunidades afectadas. Básicamente hay dos tipos de países en ese caso. El primero es el país extremadamente corrupto, donde la ayuda humanitaria es dirigida por militares y una élite burocrática absolutamente corrompida. El segundo tipo de países son países con instituciones sólidas, fuertes, que tienen contrapesos, donde hay capacidades para poder auditar, fiscalizar. Evidentemente que Venezuela se encuentra en el primer grupo de países y que es prácticamente imposible que en esas condiciones la ayuda humanitaria pueda llegar a quien más lo necesita. El debate también alcanza a los recursos venezolanos que permanecen congelados en el exterior. Por su parte, el Ejecutivo informa que Venezuela accedió inicialmente a $346 millones de su propio patrimonio en el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros autorizó la transferencia directa al país por concepto de fondos de ayuda por terremotos. Sin embargo, no hay una auditoría clara de este capital. Hay que ver que ese dinero no se sabe exactamente cómo es que se va a distribuir ni cómo se va a liquidar. Se sobreentiende que debe haber un protagonismo muy grande de organizaciones multilaterales y que debería haber un chequeo y una vigilancia muy sólida, porque se sobreentiende que ese dinero puede ser ejecutado gracias a la licencia general número 60. La lección de desastres pasados en el mundo es clara: la transparencia debe garantizarse para salvar vidas. En Venezuela, la opacidad no solo es un error técnico, es una barrera que impide que más ayuda llegue al país. La exigencia ciudadana hoy debe ser firme. Son necesarios los datos concretos y públicos para reconstruir la confianza y asegurar que cada dólar llegue a quien realmente lo necesita. Bienvenidos a Ciudad Carpita. Se lee en un letrero junto a una bandera de Venezuela en la entrada de un campamento de damnificados por los terremotos en el devastado estado de La Guaira. Médicos y enfermeras también se han instalado en la zona y trabajan sin descanso para brindar primeros auxilios y sobre todo apoyo emocional. Miren esto. Pasaron poco más de 3 semanas desde los violentos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron casi 5.000 muertos. En La Guaira, la zona cero de los sismos, las familias que perdieron sus casas se han organizado en campamentos improvisados. La cocina la aportó un vecino, la lavadora la aportó un vecino y aquí nos ayudamos mutuamente en el aseo, en la organización, en la limpieza y así vamos poco a poco. Nos estamos turnando y bueno, a pie de lucha, como es el venezolano. Muchos vivían en este complejo residencial que fue arrasado por los terremotos. Mientras esperan ayuda para reconstruir, gran parte de los vecinos se mudaron a la playa de enfrente, donde montaron un campamento que bautizaron Ciudad Carpita. Tengo 4 hijos, mi esposa. Los tengo ellos 2 que son de la tercera edad, aparte de arriba en el 4º piso. Ellos lastimosamente no tienen familia, nosotros estamos ayudándolos a ellos. Y bueno, con ganas de salir adelante. Las autoridades envían a diario un camión cisterna para que llenen de agua sus tanques portátiles de manera gratuita. Los aparatos eléctricos funcionan gracias a un cable conectado a un poste del alumbrado público, aunque muchas veces el suministro de energía falla. Y un poste directo de la calle. Y nos puso a todos los vecinos de aquí de esta área. Y alquilamos la lavadora.
En $5. Hasta las 5 de la tarde tenemos permiso de tenerla acá. En La Guaira, al menos 185 edificaciones se desplomaron y cerca de 900 quedaron afectadas. Según cifras oficiales, casi 21.000 personas afectadas están viviendo en campamentos aquí y en Caracas. En medio de la tragedia, médicos, enfermeras y voluntarios civiles de todo el país han instalado un campamento en la zona. El hospital de campaña, montado con recursos propios y donaciones, trabaja sin descanso para brindar primeros auxilios, atención médica y apoyo emocional. Sí, bueno, de hecho las primeras horas fueron cruciales, pero a medida que va pasando los días también se matizan las situaciones, o sea, se vuelven prolongadas. Hay situaciones de extracción dentro de 6, 15 pisos abajo y bueno, se pone un poco engorrosa y tratamos de trabajar con lo que tenemos porque la realidad acá es supremamente y muy distante a lo que se puede notar en televisión y en las redes sociales. Ver todo este sitio convertido en ruinas, para nosotros ha sido un impacto emocional, más que todo emocional. Pero tenemos que llenarnos de fuerza. No podemos caer nosotros porque si nosotros caemos, ¿cómo levantamos a otros? Mientras rescatistas y voluntarios siguen cavando sin pausa entre toneladas de concreto, intentando recuperar los cuerpos de las personas todavía desaparecidas bajo los escombros. Nuestra solidaridad está con cada familia venezolana que hoy continúa levantándose con valentía. Amigos, gracias por acompañarnos. Manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales para más información. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.